Buenas a todos, amigos, amigas. Yo soy Pirri. Espero que estéis pasando unas buenas fiestas con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros seres queridos, que estéis comiendo como cerdos, estéis disfrutando. Y bueno, hoy os traigo un vídeo de las mejores cartas del año de 2021 de Marvel Champions, ¿vale? Es un juego que ahora mismo estoy enganchadísimo. Comencé a jugar este año y para que os hagáis una idea, me compré el juego base a la semana. No sé si me compré un pack, una expansión o algo así. Y a la semana siguiente ya tuve la necesidad de comprarme todo el contenido. O sea que, para que os hagáis una idea, es un juego que me gusta mucho. He estado jugando mucho este año y me apetecía, ¿no? Me apetecía hacer un top 3 de varios tipos de cartas, dividirlo un poco y daros mi opinión y también saber la vuestra, ¿no? Me gustaría que compartierais vuestra opinión, qué os parece y demás. Así que vamos a ver en qué nos vamos a basar para elegir estas cartas, ¿de acuerdo? Primero, vamos a ver que las cartas sean buenas y eficientes por sí solas, ¿de acuerdo? Una carta que con un coste de recurso bueno, que haga cosas por sí, ella sola, que no dependa de héroes o de otras cartas para funcionar. Entonces vamos a ver esto, vamos a ver cartas que tengan buenas sinergias, ¿de acuerdo? Que funcionen con distintos tipos de héroes, en arquetipos específicos, con rojas, con amarillas, con distintos aspectos y demás. Vamos a ver sobre todo que sean cartas divertidas, porque no olvidemos que esto al final es un juego, ¿no? Aunque el villano nos parta la cara, si te la has pasado bien, bueno, pues te han partido la cara. A la siguiente ya está, tan divertido. Entonces voy a tener muy en cuenta también que sean cartas divertidas, que tengan, bueno, depende ya de los gustos de cada persona. Hay gente que le gusta más los contadores, hay gente que le gusta más turnos muy grandes y demás, pues vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a ver que habiliten maneras nuevas de jugar, ¿de acuerdo? Llega un punto cuando ya has jugado muchas partidas que en tu cabeza puedes incluso dividir los aspectos en distintas maneras de jugar. Que si, yo que sé, el liderazgo, pues los vengadores, los guardianes, tienes distintos tipos, ¿verdad? Y cuando aparece una carta que te abre una nueva manera de jugar, es como muy satisfactorio, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta esto también. Y por último vamos a tener en cuenta cartas que mejoren estos arquetipos, ¿de acuerdo? Cartas que los arquetipos que ya existen los potencien. Entonces vamos a tener todas estas cosas en cuenta y vamos a ver qué hemos elegido. Vamos a empezar con el top 3 de aliados, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a tener en cuenta en este top 3? Vamos a tener en cuenta que no sean aliados específicos de héroe, ¿vale? Van a ser aliados generales y vamos a ver, os voy a explicar un poco qué proceso he seguido yo mental para elegir estos aliados. Entonces empezaremos con mi top 3 y mi top 3 ha sido Ángela, ¿de acuerdo? Ángela, aliado de agresividad. Ángela es un aliado que por un coste de 0, tiene 2 de ataque y 3 de vida, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace este aliado? Te saca un esbirro a la mesa. Mira entre las 10 primeras cartas y te lo saca. ¿Qué tiene de bueno esto? Primero, no acelera el plan, ¿de acuerdo? Ángela se beneficia mucho con personajes que aprovechan los esbirros o cartas que también aprovechan los esbirros, no tienen por qué ser héroes, ¿de acuerdo? Como pueden ser las cartas de agresividad, sobre todo, hay alguna, ¿de acuerdo? Como las de Thor o las de Valkyria con el halo y demás. Entonces vamos a ver cómo podemos aprovechar a Ángela. Podemos aprovecharlo con los que son más básicos, ¿no? Con Thor y Valkyria, de acuerdo, está muy claro que el hecho de tener esbirros beneficia mucho a tu estilo de juego. Como Apache Cohete, por ejemplo, pasa algo parecido. No se beneficia de que tengas esbirros, pero sí se beneficia de hacer daño extra, ¿no? De daño de brutalidad. Mapache Cohete además tiene cartas que tienen brutalidad. Puedes robar cartas cuando tienes un esbirro en mesa. Es decir, Ángela le viene perfecto. Entonces, Ángela, una cosa muy buena que tiene es que, a diferencia de otras cartas que te hacen sacar esbirros, no te hace descartar hasta que saques un esbirro, sino que en los 10 primeros buscas una carta, la bajas a la mesa, además no se activa su habilidad, que eso lo veremos ahora, con lo que es perfecta. También te puede servir para cartas como las que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Salón de héroes, vas a robar más cartas, vas a habilitar cartas como momento triunfal, que en general no son muy buenas ni muy apetecibles, pero bueno, con Ángela al tener sinergia ya puedes sacarle un poco de provecho, hacer un mazo un poco más distinto, más divertido. Ángela me encanta, ¿vale? Luego podemos ver, por ejemplo, que podemos sacar unos esbirros
para que estos no salgan más adelante, evitar sus habilidades cuando se muestran o cuando bajan a la mesa, porque Ángela lo que hace es ponerla en juego, pero no hace que esa carta se muestre. Con lo que cartas como la encantadora, por ejemplo, no se van a activar. Y el hecho de que no se active una encantadora puede significar que luego un Drax que esté en juego o un personaje que necesite estar activo, pues oye, encantadora ya no está, ya no te va a seducir como hubiera hecho si hubiera entrado más adelante. O por ejemplo el asesino Badun. ¿Qué más te da que baje el asesino Badun? Es un personaje con 1 de vida. Estás teniendo todos los beneficios que te da Ángela para un personaje que va a morir con mirarlo mal prácticamente. Entonces Ángela, mi top 3. Tampoco hay que olvidar, Ángela ahora se puede aprovechar de una carta nueva que ha salido, que es el Bifrost. Esta carta es increíble y parece que esté hecha para ella, ¿de acuerdo? Además de que no sirve para otros Asgard, a Ángela le viene que ni pintado. Vamos a ver mi top 2, ¿de acuerdo? Mi top 2 es Aguijón. ¿Por qué he elegido Aguijón? Bueno, Aguijón en un principio, una carta muy barata, 2 de vida. Cualquier carta que sea barata, que sea un aliado, ya es útil, ¿de acuerdo? El hecho de que tú puedas bajarla, hacer algo y luego se absorba un golpe del villano, eso ya es bueno. Pero, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, de esta a Blade? Por ejemplo, que también cuesta 1, es vengador y demás. Pues bueno, el texto. Aguijón no se cuenta de cara a tu límite de aliados. Al final, tú tienes un límite de aliados que puedes poner en la mesa. Por mucho que tú tengas la Torre de los Vengadores, el Triskelion, siempre vas a tener un número limitado. Esta carta no cuenta. Si puedes poner 3 en mesa, con esta puedes poner 4. ¿Y de qué sirve tener distintos aliados? Pues te puede servir para varias cosas. Superioridad numérica, por ejemplo. Una carta que, utilizándola, agotas aliados y ocurren cosas. Bueno, en este caso, robar cartas. Todos para uno, lo mismo. Solo por el hecho de tener un aliado en mesa y girarlo ya te está dando beneficios. Te sirve para Vengadores reunidos, por ejemplo, para tener un Vengador más que haga daño. Los héroes más poderosos, una carta increíble para personajes como Doctor Extraño, para Miss Marvel y demás. El hecho de tener un aliado ya significa que vas a poder girarlos a ellos y ellos tienen, bueno, Doctor Extraño tiene el mejor mazo del juego, ¿no? El mazo de invocación. Entonces es una carta muy buena y tenía que ponerla en el top 2. Aunque no sea especialmente divertida, pero es tan buena y tan útil en todos los mazos que tenía que estar aquí. Y ahora vamos a ir con el top 1, ¿de acuerdo? Yo creo que estaremos muchos de acuerdo en este top 1. Yo sé que a mucha gente le gusta. Y el ganador es Tigre Blanco, o la ganadora. ¿Por qué he elegido Tigre Blanco? Bueno, para empezar tengo que decir que yo la mayoría de partidas las juego en experto, ¿vale? El 90% de mis partidas son en experto y esto significa que Tigre Blanco siempre me va a dar mínimo 2 cartas. A no ser que sea un villano que no tenga fases, ¿de acuerdo? Que hay alguno. Pero en general los villanos van a empezar en su fase 2, con lo que Tigre Blanco va a ser una carta que voy a bajar y me va a dar 2 cartas en mano. ¿Esto qué significa? Pues significa que si lo comparamos con otros aliados, por ejemplo Maria Hill puede llegar a ser más útil en multijugador, ¿de acuerdo? Porque le da una carta a cada uno. Pero si lo vemos como un potencial de combos para ti o una manera de ciclar el mazo y demás, Tigre Blanco se lleva el premio, ¿de acuerdo? Lo podemos comparar también con Nick Furia, por ejemplo. Nick Furia cuesta 1 más y si el villano está en la última fase, te está ofreciendo lo mismo, entre comillas, ¿de acuerdo? Nick Furia también puede hacer daño y puede intervenir, pero la mayoría de veces lo vamos a utilizar para robar cartas. Entonces Tigre Blanco es un Nick Furia no mejorado, pero sí que es más barato y luego no se va a ir de la mesa. Te sirve también para intervenir o atacar de 2 y luego dejarlo ahí para bloquear, pero no tiene por qué ser en ese turno, ¿de acuerdo? Además, es un vengador, con lo que puede tener sinergia con muchas más cartas. Una de ellas que a mí me gusta mucho es el Quinjet. El Quinjet lo bueno que tiene es que la carta que baje, el aliado que baje, la baja desde la mano. Eso significa que la habilidad de Tigre Blanco se activaría. Entonces, puedes tener básicamente un turno 1 en el que bajas el Quinjet, te esperas unos turnos y cuando te aparece Tigre Blanco sabes que sin tú haber hecho nada, ¡pum!, robas 2 cartas. Puedes tener turnos más grandes, en general es una carta buenísima. El hecho de que tenga Vengador es como la guinda del pastel, ¿de acuerdo? Luego también nos puede servir para el nuevo tipo de cartas que está saliendo ahora, que es el de aliados, ¿de acuerdo? En el que giras un Vengador y giras un Guardián, también puede ser útil. En fin, es una carta que es muy muy buena y por eso se ha llevado mi top 1, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver la mención honorífica
que son las cartas que se han quedado fuera por muy poco, ¿de acuerdo? Estas son Hombre Múltiple y Ironheart. ¿Por qué no he puesto a Ironheart? Bueno, Ironheart para mí es la mejor carta de aliado que existe, en el sentido de que puedes agarrar esta carta y meterla literalmente en cualquier mazo y es útil. Quitando algún mazo en el que necesitas las 40 cartas que sean muy concretas y demás, podrías poner esta carta en cualquier mazo, la bajas, robas una carta, tienes un aliado que bloquea, es perfecta. ¿Qué pasa? Que tampoco es especialmente divertida, entonces no la veía como para que entrara en el top, pero hay que nombrarla porque es demasiado buena. La otra sería Hombre Múltiple. Hombre Múltiple es todo lo contrario, no es tan buena. Quizá necesitas personajes como Avispa, que puedas, si has llegado a descartar el Hombre Múltiple, volver a meterlo en el mazo para que luego entren los tres a la vez y demás. Pero para mí es la carta más divertida que hay. El hecho de bajar un Hombre Múltiple y que bajen los tres y todos hagan algo y luego estén los tres para bloquear y demás, me parece una carta increíble. Entonces, a mi parecer tenía que estar aquí y por eso los he puesto aquí. Ahora vamos a ver las 3 cartas de aspecto preferidas mías, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Bueno, lo primero es que he tenido que hacer un esfuerzo muy grande para que estas 3 cartas no fueran justicia. Al final hay muchas cartas divertidas, muchas cartas que son buenas, pero justicia yo creo que este año está destacando mucho por la cantidad de cartas buenas que han salido, cartas que te abren maneras de jugar y demás. Así que he tenido que hacer un mini esfuerzo para que no fueran todas justicia. Entonces vamos a ver qué he elegido. Mi top 3 ha sido una carta que ha salido hace muy poquito y es Golpe Veloz. ¿Por qué he puesto Golpe Veloz? Bueno, Golpe Veloz es una carta que se aprovecha de el valor de ataque que tenga tu personaje. En estos últimos mazos han salido varias cartas de este tipo. Una que sirve para atacar, que es esta, Golpe Veloz, otra que sirve para intervenir con tu ataque y otra que sirve para defenderte con tu ataque. De todas estas, la única que hace que no te tengas que girar es esta, es Golpe Veloz. Y tiene un potencial de combo muy muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque hay cartas que no eran especialmente buenas, algunas sí, pero que ahora se han habilitado gracias a este Golpe Veloz. Por ejemplo, tenemos la Fuerza Bruta. Fuerza Bruta era una carta que no era especialmente buena, quizá en algún mazo muy específico, pero en general la mejor versión de Fuerza Bruta era la descarga de adrenalina que salió con Mercurio. Entonces, teniendo en cuenta que con Golpe Veloz tú vas a utilizar tu ataque pero no vas a llegar a hacer un ataque básico, puedes acumular fuerzas brutas y hacer mucho daño en un turno. Puedes tener turnos incluso más grandes, con descarga de adrenalina, por ejemplo, y en este caso vas a hacer muchísimo daño con Golpe Veloz. Y no solo eso, sino que al ser un evento de ataque, puedes buscar los golpes veloz con plan de ataque. Esto es muy bueno para personajes como por ejemplo Hulka o Capitán América, que tengan unos stats bien repartidos y demás, que puedas utilizar tus turnos para girarte o para intervenir en el caso de Capitán América, o para defenderte en el caso de Hulk, aunque no tenga mucha defensa, pero le conviene recibir un poco de daño, ¿no? Para utilizar sus cartas, e ir acumulando ataque poco a poco, y luego tener unos turnos muy, muy gordos de pegar mucho, hará otro golpe veloz, luego me giro y pego ese ataque, y a lo mejor tienes turnos en personajes que no son específicamente hechos para eso, como podrían ser Drax o Mercurio, que sí que están hechos para eso, pero es como que puedes habilitar ese estilo de juego en muchos personajes. Entonces, para mí esta carta ha abierto un mundo muy... me gusta lo que puede llegar a hacerse con agresividad con esta carta. Y no solo eso, sino que esto ya es una esperanza que tengo yo, y es que han salido 2 cartas, que son estas dos, Entrenamiento de Justiciero y Entrenamiento en Liderazgo, que lo que hacen es ciclarte cartas de evento de nuevo en el mazo, ¿no? En este caso sería de Justicia y Liderazgo. Entonces yo tengo la esperanza de que si sale estas dos mismas cartas en agresividad, Golpe Veloz va a llegar a ser muy muy bueno, porque vas a tener un flujo constante en personajes que puedan estar en alter ego y puedan ir ciclando de nuevo esas cartas hacia el mazo. Vas a tener un flujo de golpes veloces. Entonces vas a tener unos primeros turnos un poco delicados en los que tienes que montar mesa y demás, pero luego vas a ser una picadora. Si sale esta carta, creo que esta carta puede llegar a ser muy buena. Ojalá que salga este tipo de cartas en agresividad, porque podemos ver cosas muy bonitas. Entonces ahora vamos a ir con el top 2. Mi top 2 es Vigilancia Constante.
Bueno, esta carta a mí me gusta muchísimo. Es prácticamente mi preferida en protección. Yo tengo que decir que protección creo que es el aspecto que más disfruto, ¿vale? ¿Y qué habilita esta carta? Bueno, esta carta hace que los personajes que pueden acceder al rasgo aéreo puedan defenderse y luego intervenir y volver a estar ready, ¿no? Estar listos para intervenir o pegar o lo que sea. ¿Qué personajes pueden aprovechar esto? Bueno, tenemos de base Spectrum, que ella de por sí ya tiene aéreo, y luego todas estas cartas que estáis viendo en pantalla pueden llegar a tener aéreo a través de un equipamiento o de lo que sea. Esta carta es muy buena porque protección en general sufre mucho de intervenir, ¿de acuerdo? A no ser que tengas un personaje que intervenga muy bien y eso, puede sufrir un poco. Entonces, esos 2 puntos de intervención ya son buenos, pero es que además esto te habilita que luego puedas intervenir girándote, porque si te giraste para defender, vuelves a estar listo y ahora vuelves a poder girarte para planificar. Es una carta que le viene muy bien a muchos personajes, ¿vale? Rocket, por ejemplo, se beneficia mucho de esto, por eso que os estoy diciendo, porque Rocket es un personaje muy bueno en protección, porque tienes acceso a muchas tecnologías y demás, que puedes descartar para reciclar y eso, para su habilidad pasiva de alter ego, pero es que luego además Rocket es muy bueno interviniendo, con la carta esta, la de Tengo un plan. Entonces tú puedes estar defendiéndote con tus barreras, con tus cosas, con esos 2 puntitos de defensa y luego, oye, tienes vigilancia constante, lo utilizas, puedes intervenir de nuevo, entonces es como una carta que le viene bien a su núcleo, ¿no? A su motor. No solo con Rocket, esto pasa con muchísimos personajes, pero yo os recomiendo que si no os gusta mucho esta carta, la probéis en distintos personajes que podáis ver útiles en protección y vais a ver que os va a gustar mucho. Ahora vamos a ir con el top 1, el que ha sido para mí el ganador. Y este, por mucho que tuviera que hacer el esfuerzo para no poner cartas de justicia, este se la ha ganado. No puedo hacer otra cosa que rendirme a de un modo u otro. Bueno, esta carta yo al principio tenía mis dudas, porque la probé tanto en solo como en multijugador y veía que en solo a veces era muy buena, a veces no me gustaba tanto, en multijugador pasaba lo mismo. Pero después de analizarla, he visto que esta carta es prácticamente la mejor que ha salido este año. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver varias cosas con las que puedes jugar de un modo u otro, ¿vale? Tiene mucha sinergia con cartas que se basan en planes secundarios. Se ha convertido en la carta núcleo para este tipo de mazos, ¿vale? Puedes robar cartas cuando quitas un plan secundario, te puedes poner, puedes voltear tu héroe, puedes hacer daño, es decir, te abre un camino a muchos tipos de cartas, que antes quizá no eran tan útiles porque había encuentros que no tenían tantos planes secundarios y demás, pero ahora aunque no tengan, puedes buscar uno porque además es lo que decíamos antes con la otra carta, con Ángela. No te hace descartar cartas hasta que encuentras un plan secundario, que eso lo que haría es acelerar el mazo de encuentros. Lo que hace es la buscas. Y eso tiene varios beneficios, ¿vale? Bueno, lo primero es que hay una sinergia muy buena, en realidad dos, que es Spider-Man, el aliado. Cuando estás jugando en multijugador, estas dos sinergias funcionan muy bien en multijugador. Y es que tú sacas un plan, si tienes Spider-Man en la mano, lo sacas porque has robado 3 cartas, es casi seguro que vas a tener suficientes recursos como para jugar a Spider-Man y has sacado un aliado gratis en mesa, ese plan secundario que sacaste es casi seguro que te lo has fumado porque es que quitas 3 de amenaza por cada jugador que hay en la partida, o sea que vas a quitar con 3 jugadores 9 de amenaza, hay muy pocos planes que tengan más de 9 de amenaza, entonces es como que estás jugando a Spider-Man gratis, prácticamente, y tienes un cuerpo en mesa con 4 de vida que la has sacado gracias a esta carta. Entonces es una carta muy muy buena. Y luego la otra es la nueva carta que salió de aliados, que lo que hace es un barrido general de intervención. O sea, tú bajas esta carta, si ya había un par de planes, te aseguras de que vas a tener recursos para jugar la carta de aliados, haces un barrido de intervención y te fundes todo el plan de toda la mesa. Esto con
con partidas de 3 o 4 jugadores es buenísima. Y esto te está habilitando, te está facilitando poder usar esta carta. Es una carta buenísima. Además, tiene una cosa muy buena y es que puedes elegir el plan secundario que más te convenga. Y hay planes secundarios, como podéis ver aquí, que te dan beneficios muy grandes. Entonces, imaginad que sacáis uno de estos planes que estáis viendo ahora, bajáis Spider-Man, no solo estáis bajando Spider-Man para quitarlo, sino que estáis sacando un beneficio. Y estas no son las únicas cartas, hay muchas más. Entonces, es una carta a tener muy en cuenta y que es además muy divertida, ¿no? Porque tienes que elegir planes. Es verdad que hay veces que si el mazo ya está, el mazo de encuentros está sin cartas, es más difícil sacar algo o vas a tener que sacar algo malo. Pero bueno, en general es una carta muy versátil. Quizá no hace falta que llevar 3 copias en el mazo según qué encuentros, pero oye, es una carta muy buena y recomendadísima. Así que vamos a pasar a las menciones honoríficas, que en este caso han sido para mí Ataque Furtivo, que estuve muy a punto de meterlo en el top 3, lo que pasa es que me falta probarla aún. Para mí, alguien que no le gusta especialmente el liderazgo, esta carta es la que ha hecho que me comience a interesar mucho más, ¿vale? Es una carta mucho más inmediata, no tienes que montar aliados en mesa, no funciona tanto con aliados, es decir, necesitas un aliado para eso, pero ese aliado se va a ir en el mismo turno, vas a tener turnos muy grandes combinadas con esas 3 cartas que veis a la izquierda. Y en general es una carta que me gusta mucho y está haciendo que disfrute mucho últimamente el liderazgo, pero ya os digo, no he podido probarla lo suficiente. Y la otra es descarga de adrenalina. A mí me encantan los personajes que tienen turnos muy gordos, ¿vale? Que les cuesta mucho preparar la mesa, pero luego de repente, ¡pum!, te hacen muchísimo daño en un turno. Y esta carta es que es increíble para eso. Para mi personaje favorito, que es Drax, esta carta es lo mejor que tiene, ¿vale? Entonces ha estado a punto de meterse, pero bueno, se ha ganado la mención honorífica. Así que ahora vamos a ver el mejor aspecto del año, que como podréis imaginaros es justicia. Efectivamente. ¿Qué tiene justicia? ¿Qué no tiene justicia? ¿Qué no puede hacer bien justicia, no? Hay que tener en cuenta que cuando tú eliges un aspecto, estás potenciando una manera de jugar del héroe a cambio de ser más débil en otras, ¿no? Por ejemplo, en protección vas a defenderte mucho mejor, no vas a sufrir tanto cuando el villano te ataca, pero a cambio no puedes pegar ni intervenir también. Lo mismo con agresividad, ¿no? Pero en el sentido de pegar. Con justicia no ocurre tanto. Justicia, además de estar planificando y quitando muchos puntos en el plan principal, controlando bien la mesa en cuanto a intervención, además pega bien, es que es lo peor. Entonces, no solo eso, sino que es para mí el mejor aspecto que puedes jugar si quieres jugar mucho en Alter Ego. ¿Por qué? Porque tienes acceso a confundir. Confundir te sirve para tú confundir al villano, hacer tu turno de Alter Ego. El villano no te puede intervenir porque está confundido y tú sí que estás sacando provecho de esa habilidad. Entonces, este año ha salido el fusil sónico, que para mí es la mejor carta que existe para personajes que necesitan mucho de jugar en Alter Ego, y el espabila, que es increíble y menos mal que está limitada a guardianes, porque si no esta carta sería de las mejores del juego, ¿vale? Luego es verdad que en estas últimas expansiones, en el encapuchado y demás, están saliendo cartas que no te permiten aturdir y confundir tanto, porque ya se estaba viendo, se vio con Venom, que era demasiado poderoso eso, sobre todo en partidas solo, y es verdad que está un poco nerfeado, ¿no? Pero sigue siendo buenísimo y con justicia tenemos acceso a estas cartas. Luego tenemos aliados muy buenos como Fantasma, tenemos la multitarea, que es que el hecho de poder dividir tu intervención entre varios planes es algo muy muy bueno también. Y lo que estaba comentando antes, no solo a la hora de intervenir, es que tienes acceso a muchas cartas que llegan a hacer daño. Policía de barrio, estás interviniendo constantemente y a la vez puedes tener un turno de decir, este esbirro no lo quiero, lo mato. Tienes golpe contundente para confundir aún más. 2 aliados muy muy buenos que además son guardianes. Cambiar la situación, que viene bien en cualquier mazo en el que vayas a intervenir mucho, estás haciendo daño constantemente. 3 de daño por aquí, pues este me sobra, pues venga, al villano, pum, le bajo un poco.
Justicia es increíble y por eso para mí ha sido la mejor del año con diferencia. Quizá no es el más divertido porque hace muchas cosas bien, pero simplemente es bajar intervención, atacar un poco. Está muy bien. Para mí no ha sido la más divertida, pero es que es innegable que es la mejor ahora mismo. Entonces se ha ganado el top 1 de aspectos. Ahora vamos a ver el mejor héroe del año, ¿vale? ¿Cuál ha sido para mí el mejor héroe del año? El mejor héroe del año estaba dudando entre dos, pero es que el que más yo he jugado y el que más estoy disfrutando quizás no es el más bueno, pero es Drax, ¿vale? Drax, digamos que tienes que tener una mentalidad y un estilo de juego muy concreto para disfrutar a Drax, pero si tienes ese punto de locura, de decir, mira, me la juego, pégame, no me defiendo, pégame, tú dame que no, que me da igual, que eso me va a beneficiar. Si tienes ese punto de locura y luego quieres tener turnos en los que literalmente puedes hacer 30 de daño, 40 de daño, y si tienes suerte incluso intervenir de 7 o de 8 cosas así, Drax para mí, junto a Mercurio, la mejor carta que existe, el mejor héroe en este caso. Es un héroe súper divertido, con un aliado muy único además. Es un héroe de montar la mesa, de ir sufriendo mucho, pero luego al final, sobre todo en multijugador, si tus compañeros consiguen ayudarte y te estabilizas en un punto en el que no tengas que cambiarte alter ego porque te estás curando lo suficiente, algún aliado de tus compañeros te defiende cuando es necesario y demás, es súper divertido. Eso sí, en multijugador, tus compañeros puede que sufran un poco por el hecho de tener un Drax en el equipo, ¿vale? Porque Drax al principio tiene mucho turno de montar mesa, mucho turno en el que no es útil, literalmente. Tienes turnos vacíos, recordad que tienes 4 cartas en mano, aunque tienes un motor para robar cartas y eso, pero si te estás defendiendo, porque al principio necesitas contadores, tienes que defenderte un poco, si no la vida te va a bajar muchísimo. Con personajes como Thanos y demás, no aguantas. Entonces Drax es básicamente sufrir al principio, machacar al final. Una carta que me encanta y por eso se ha ganado mi top 1 de héroes, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un top que ha sido para mí el más fácil de hacer, ¿vale? Que es el top 3 de aliados, pero en este caso de héroes, ¿vale? ¿Por qué digo que ha sido sencillo? Bueno, muchos héroes que han salido este año, sobre todo los de la caja de los Guardianes de la Galaxia, Venom, hay alguno más por ahí. Muchos ni siquiera tienen aliado, ¿vale? Entonces no había mucho por donde elegir. Sí que es verdad que hay aliados que son buenos, que son sólidos, pero no son especialmente divertidos ni aportan nada muy único. Entonces para mí los 3 aliados que mejor cabían en este top son, en un principio, Iron Man, ¿vale? Esto entre el 3 y el 2 estaba dudando, pero creo que me gusta menos Iron Man que el siguiente. Iron Man lo que hace es el aliado de Máquina de Guerra. Lo que hace es agarrar una mejora de tecnología y ponerla en la mano. Esto viene bien para todas las mejoras que tiene Máquina de Guerra. Para mí, las mejores que puedes agarrar son el chasis mejorado, que te va a permitir sobrevivir mejor cada vez que vayas recargando munición y te vuelvas a girar de alter ego a héroe y demás. Te viene muy bien el hecho de ponerte un duro cada vez, es buenísimo. Entonces esta carta es muy importante sacarla al principio, sobre todo si quieres jugar un mazo que aproveches el aéreo, pues bueno, con Iron Man puedes encontrar esta carta antes. El generador de recursos, obviamente una carta buenísima. Un generador de recursos siempre es útil en cualquier tipo de mazos. Y algo muy bueno es el fusil sónico. Hay que tener en cuenta que es una mejora de tecnología y que Máquina de Guerra se beneficia mucho de estar en alter ego. Entonces el hecho de tener un fusil sónico, te pones, confundes al villano y puedes estar cambiando tranquilamente, recargando la munición y demás. O sea que esto es una carta muy buena. El siguiente aliado que tenemos es Nebula, ¿vale? ¿Por qué es tan buena Nebula? Bueno, Nebula es para mí el complemento perfecto para el personaje al que pertenece, que es Gamora. Gamora se beneficia mucho de tener ataques e intervenciones por su pasiva, ¿de acuerdo? Cuando intervienes haces un punto de daño, cuando atacas haces un punto de intervención. Entonces muchas veces tienes una mano en la que no has conseguido una de las dos cosas o necesitas algo concreto y esto es un tutor perfecto, ¿vale? No es una carta que te mire las 5 primeras cartas, no es un aliado que te mire las 5 primeras cartas y de ahí elijas, sino que directamente buscas la carta que tú necesitas y la agarras. O sea, es perfecta. Además tiene una cosa muy buena, es que para mí una de las mejores cartas que existen de héroe es devolver el golpe
con Nebula la puedes conseguir muy fácil. Es una carta increíble, es para mí la mejor de Gamora. Y tienes las hijas de Thanos. Nebula al no tener unos stats tan buenos, puedes simplemente bajarla, hacer tu intervención o tu ataque y luego puedes dejarla ahí. Si robas hijas de Thanos, que es de las pocas cartas de equipo que yo utilizo, a veces no la utilizo, pero sí que me gusta bastante, porque simplemente por tener a Nebula en mesa puedes robar 3 cartas con uno de un recurso. Entonces, para mí, esta carta, muy sólida, bastante divertida, me gusta el arte, top 2. ¿Y cuál ha sido el ganador? Pues bueno, para mí no puede ser otra que la señorita Mantis. Mantis. Si no fuera por ella, ¿dónde estaría Drax? Bueno, Mantis es una carta muy sólida, no solo para Drax, sino que puedes repartir curas entre el equipo si juegas multijugador. Y no solo eso, sino que es la carta, es el motor básico para que Drax pueda hacer todo lo que hace. Con Drax pasa una cosa, es que si tú defiendes, luego no puedes atacar, con lo que no robas carta, no haces todo el daño que deberías hacer, no puedes jugar la descarga de adrenalina y demás. Entonces es un personaje que quizá al principio necesitas defenderte, pero luego no te lo puedes permitir. Mantis te ayuda a sobrevivir. Y no solo eso, sino que si la combinamos con el equipo médico, tú puedes ir girando a Mantis para curar a Drax y cada 2 turnos que tú gires a Mantis y tenga 2 de daño, lo curas con el equipo médico. Luego también te crea una situación de tener que elegir entre curar a Mantis o curarte a ti e intentar curar a Mantis en el siguiente turno porque necesitas esos 2 puntos de cura para ti. Crea situaciones muy divertidas, ¿vale? En las que no sabes si vas a sobrevivir. Eso, lo que decía antes. Drax tiene ese punto de locura, es decir, ¿me muero? ¿No me muero? ¿Me giro alter ego? Pero luego tengo que volver a farmearme todos los contadores y demás. Entonces es una carta muy divertida, muy buena, me gusta mucho, top 1. Además, mi personaje preferido, que es Drax en este caso, tenía que estar aquí. Y ahora vamos a ir con el top 3 de cartas de héroe, ¿vale? Aquí vamos a analizar solo cartas que sean específicas de héroes, ¿de acuerdo? Ya aquí no entran ni aspectos, ni el héroe en sí, ni nada, solo las cartas. Entonces, mi top 3 sería Tierra Quemada. Para entender por qué Tierra Quemada es tan buena, vamos a compararla con otras cartas, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, Pisotón de Hulka. Esta carta es muy obvio que salió en la caja base para enfrentarse a Ultron, sobre todo. Es una carta que, por 2 de recursos, que es bastante cara, haces 1 de daño a todo. Es una carta para limpiar drones, básicamente. En ese momento era una carta muy buena, ahora ya no lo es tanto, ¿no? Porque no han salido villanos que te llenen la mesa de porquería, los esbirros incluso los que te llenan la mesa de esbirros son esbirros más potentes y demás. Es una carta que ya se ha quedado desfasada. Luego, si lo comparamos con cartas como por ejemplo el lanzacohetes o la flecha explosiva de Ojo de Halcón, nos damos cuenta que son cartas que tú tienes que elegir un aliado y solo haces daño al villano y a los esbirros que estén enfrentados a ese aliado. Con Tierra Quemada no tenemos este problema. Si estamos jugando una partida a 3, 4 jugadores y tenemos que hacer un turno en el que hay que limpiar la mesa porque se nos están acumulando lo que sea, decimos, tenemos una máquina de guerra, ¿tienes Tierra Quemada en la mano? Sí, pues nos despreocupamos, literalmente. A lo mejor le haces un puntito de daño a uno porque está a 4, un puntito a otro, lo que sea, y luego llega máquina de guerra y ¡fum! Limpia. Toda la mesa, incluido el villano. Es una carta increíble. Creo que se ha convertido en la mejor carta para limpiar, ¿no? En la mejor carta de área, sobre todo en multijugador. Por eso para mí tenía que estar en el top 3 y ahí está, directo. Luego tenemos el top 2, ¿vale? Mi top 2 es una carta que ya he mencionado antes, creo, y es Devolver el Golpe. Para mí esta es la mejor carta de Gamora. ¿Por qué es la mejor carta de Gamora? Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una carta que es ataque, intervención y defensa a la misma vez. Esto significa que te puedes beneficiar de muchas cosas. Primero, la pasiva de Gamora. Hay que tener en cuenta que la pasiva de Gamora es una vez por fase. Es decir, si el villano te ataca y tú utilizas Devolver el Golpe, como es un ataque y una intervención a la vez, vas a activar las 2 pasivas de Gamora a la vez. Pero es que luego en tu turno, en tu fase, digamos, vuelves a tener esta pasiva, porque es una vez por fase. Eso significa que Devolver el Golpe no es solo lo que pone ahí, es eso más la pasiva de Gamora. Una carta increíble que puedes utilizar además con el generador de recursos de Gamora, que sirve para cartas de intervención y de ataque, eventos de intervención y de ataque, y que además podemos utilizar con esas 3 cartas también. Con los generadores de recursos
para eventos específicos. Es decir, si te haces una Gamora a protección y decides poner el generador de recursos, también te sirve para devolver el golpe, por ejemplo. Eh, por ejemplo, plan de ataque, puedes utilizarla para pescar esta carta. En un momento en el que te veas que el villano te va a hacer un ataque muy gordo, lo que sea, oye, buscamos devolver el golpe, me la dejo en la mano porque es que si no me va a matar. Es una carta, el hecho de tener 3 etiquetas la hace muy muy buena por lo versátil que es. Y además es que lo que hace ya es muy bueno. O sea, evitar 3 de daño y además repartir un punto de daño y una de intervención, que al final son 2, una carta increíble que se merecía estar en el top 3 seguro. Y ahora vamos con el ganador, que en este caso ha sido una carta que creo que a la mayoría de gente le encanta, que para mí es probablemente la carta más versátil del juego, quizás no la mejor, pero la más versátil, y es el multicañón de Venom. El multicañón tiene varias cosas buenas. Lo primero, te permite hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Según la necesidad, es una carta que siempre tienes ahí, que con solo girarla va a hacer algo, es decir, que todos los turnos vas a hacer esto. Pero no solo eso, es un arma. Venom se beneficia de tener armas porque, primero, puedes encontrarlas muy fácil con su pasiva. Puedes encontrarla muy fácil con el armas a punto. Es decir, que esta carta la vas a poder, haciendo un mulligan un poco agresivo, la vas a tener en el turno 1 o en el turno 2 casi seguro. Y no solo eso, sino que luego tienes el disparo en movimiento. Esto te permite, es que es una locura, te permite utilizarla, hacer algo con Venom, disparo en movimiento, todo se pone listo de nuevo, vuelves a poder utilizarla y puedes utilizar los distintos tipos de multicañón. Es decir, puedes hacer 2 de daño, girarla, disparo en movimiento, luego quitas 2 de amenaza. Esta carta es lo que le da a Venom esa versatilidad que le hace, pues bueno, de los mejores del juego, ¿no? Entonces esta carta tenía que estar aquí, es divertida además, es una carta que da mucha satisfacción tener en mesa y decir como, es como, venga, ya tengo el multicañón, a repartir leña. La mejor carta del juego para mí en cuanto a cartas de héroe y se merecía el top 1. Y ahora vamos a ir con las menciones honoríficas, ¿de acuerdo? Como ya habréis intuido, a mí me gustan mucho los personajes que tienen turnos muy gordos, ¿vale? En este caso para mí los mejores son Drax y Mercurio. Y aquí tenían que estar, ya que no han estado en el top, porque creo que esto ya es un gusto más personal, estas 2 cartas tenían que estar en algún sitio porque es que son el motor principal que permite a estos personajes tener esos turnos tan grandes, ¿no? El poder prepararse bien y demás. En el caso de Mercurio, esta carta le permite ponerse listo, a la vez estar generando recursos, vuelves a estar listo, es lo que hace que él tenga ese movimiento constantemente. Estas 2 cartas precisamente son, a mi parecer, las que más alegran ver al principio de la partida. Si tú ya empiezas con estas 2 cartas es como, vale, que comience todo, ¿no? Con Drax lo mismo. Si juegas, por ejemplo, Drax Protección, que es el que más me gusta jugar a mí, tienes los golpes de tanteo, entonces haces un golpe de tanteo, vuelves a estar listo, pero has robado una carta gracias a esta. En fin, es una carta muy muy buena y esto ya es opinión personal. Estas 2 tenían que estar aquí por lo divertidas que son y por lo que te permiten hacer con esos personajes. Y luego la otra es Maleficio. Maleficio yo sé que es una carta que le gusta mucho a la gente y a mí personalmente no está mal. Lo que pasa es que yo no me gusta mucho Wanda, ¿no? No me gusta mucho Bruja Escarlata. Entonces es una carta que es verdad que es divertida, te da esa lotería, ¿no? De a ver qué va a salir, voy a robar una carta, pero además tienes la tiara para timar un poco al juego y decir, pues no, pues quiero robar una carta, lo que sea. Es una carta divertida, pero sí que es verdad que te tiene que gustar mucho Bruja Escarlata. Y sí que me he dado cuenta de que esto es un poco, es una opinión polarizada, ¿no? Como que hay gente que le gusta mucho, hay gente, yo soy de los que no le gusta tanto. Entonces yo entiendo que esta carta es muy muy buena, que tenía que estar por aquí seguro, porque es demasiado buena. Pero bueno, se ha llevado su mención honorífica, todos contentos. Y ahora vamos a ir con el mejor villano del año. Bueno, no obviamente yo no sé la opinión de todo el mundo, pero sí que con la mayoría de gente que he hablado de este juego y que conozco que juega este juego, coinciden en que el mejor villano que ha salido este año es Ela. ¿Por qué Ela es el mejor villano? Bueno, digamos que es
no el primero, pero sí el que mejor ha hecho agarrar a un villano y que no se base solo en vamos a reventarlo, ¿no? Vamos a matarlo lo más rápido que podamos mientras vamos sobreviviendo a su plan o... Es la mecánica más única, ¿no? Es verdad que tuvimos al coleccionista, que era algo así también, en lugar de tener que matarlo, nunca podía morir, lo que tenías que hacer era escapar de él, interviniendo y demás. Pero sí que es verdad que en esa expansión, en la de los Guardianes de la Galaxia, no estaba del todo, era como que estaban probando un poco. Y yo creo que en Ela es donde han conseguido perfeccionarlo, ¿vale? Ela es muy sencillo, ella nunca puede morir, como mucho puedes herirla, entonces tiene mucha estrategia en el hecho de que tú lo que tienes que hacer es herirla, pero a la vez tienes que ir destrozando los planes secundarios, porque es lo que te permite avanzar para ir a rescatar a Odín. Entonces, mientras vas interviniendo en estos planes secundarios, la vas dejando herida, pero tienes que decidir cuándo herirla o no, porque si activas un plan secundario vuelve a estar en mística. No sé, hay mucha estrategia y me da la sensación de que no es simplemente vamos a pegarlo, vamos a tener turnos de pum, pum, daño, daño. No, tienes que pensar, tranquilizarte, ver cómo hacer las cosas. Si es una partida multijugador, hablar con los demás. Vamos a ir a por este plan. Tú vas a poder matar al bicho que va a salir luego. Es como una aventura, ¿no? Es más parecido a lo que fue El Señor de los Anillos en algunos escenarios, pero hecho en Marvel. A mí es un escenario que me encanta y por eso es el mejor villano del año y creo que la mayoría de gente estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Sé que es un villano que ha gustado mucho. Y ahora que ya hemos visto mi villano preferido, vamos a ver cuál es mi carta top de escenario, ¿vale? Mi top 3, mejor dicho. Mi top 3 de cartas de escenario, aquí tengo que decir que sí que valoro mucho más el hecho de que sean divertidas o que sean diversas o que aporten algo interesante, ¿no? Aquí no voy a valorar tanto el hecho de que veas una carta de escenario y digas, vamos a perder, que sea muy buena o que... Buena en el sentido de que para ti es algo malo, ¿no? Sino que sea algo interesante, algo que te permita pensar una estrategia y demás. Entonces mi top 3 en este caso es el veneno. ¿Por qué elijo el veneno? Bueno, tengo que decir que a mí este módulo, concretamente el de artefactos galácticos, me gustó mucho. Precisamente en la campaña de los guardianes, el que más me gustó fue el coleccionista. Es una campaña que no me ha gustado del todo, pero el coleccionista en concreto sí. Tiene esa sensación de los guardianes de la galaxia, como de aventura, como que tienes todos estos artefactos que cada uno hace una cosa distinta además. Y concretamente el artefacto que más me gusta es el veneno. ¿Por qué me gusta tanto? Bueno, para empezar, cuando tú lo ves, cuando se muestra, no hace nada. Perdón, no hace nada. En un principio lo pones y tú sabes que en el siguiente turno vas a recibir 1 de daño. Pero no lo puedes dejar, porque luego vas a recibir 2, luego vas a recibir 3, y es algo como que es como, sobre todo si juegas en multijugador, es como chicos, necesito que en algún punto alguien gaste 3 de recursos, aunque sea yo, para quitarme el veneno. Y es como que te da esta decisión de tenemos prisa, pero no tanta. No nos olvidemos de que yo tengo esto. Podemos seguir, si le queda poco al villano vamos a intentar matarlo o vamos a curarme, ¿no? Es una carta que me gusta mucho, que puede llegar a ser una porquería o puede llegar a ser muy, muy mala para ti. Y es como, vale, me gusta este diseño, me gusta el hecho de que tengas que decidir si la dejas estar, si intentas matar al villano, porque al final son 3 recursos que tienes que gastar. Puede que sea el turno de uno de los jugadores. Entonces, es una carta que me ha gustado mucho. Luego en el top 2 tenemos el Maestro de las Ilusiones. Bueno, esta carta quizá no es una carta que fastidie mucho a algunos estilos de juego, pero con personajes que tienen unos ataques de números muy grandes o que tienen unos turnos de hacer mucho daño de repente y demás, puede ser una carta puñetera. ¿Y por qué digo puñetera y no buena? Porque nunca sabes si el ataque que tú vas a hacer gordo va a entrar o no. Es decir, esta carta, cuando tú ataques, no sabes si ese daño lo vas a hacer realmente. Vas a tener que destapar una carta de encuentro y si esta carta es una perfidia, ese daño no va a entrar. ¿Qué tienes que hacer tú como jugador que vas a hacer mucho daño de golpe? Tantear, ¿no? Intentar quitar esta carta haciendo daño
un poco más suave, con una metralleta de máquina de guerra, con el guante de Iron Man, con un punto de daño de un aliado, lo que sea. Pero llega un punto a veces en el que tú sabes que tienes una carta que vas a hacer 8 de daño, 9 de daño, 10 de daño, vas a hacer un Hulk Smash y vas a hacer 13 de daño, pero no puedes usarla porque está y puede que ese daño no entre. Entonces es como, vale, vamos a quitarle esto, que alguien le haga uno de daño y ves que no salen perfidias y no salen. Me parece una carta muy divertida, muy interesante lo que plantean y me parece que añade muchas risas, pero que no se va esta carta, pero qué pesado y es jugar el Hulk Smash y esta carta se activa y no has hecho esos 13 de daño. Me parece una carta muy buena, muy divertida, muy entretenida, un buen diseño, el arte está muy bien, o sea que este es mi top 2. Y ahora vamos con la última carta que vamos a analizar en este vídeo, que es mi top 1, que no es otro que el Guantelete del Infinito. El Guantelete del Infinito. Bueno, esta carta de por sí ya es divertida en los mazos en los que viene, ¿vale? Tanto en Thanos como en Loki. Me parece una carta muy entretenida. El hecho de tú saber que están saliendo gemas que te van a causar aturdimientos, confusiones, vas a tener que descartar aliados. Me parece, en general, están bien diseñadas las gemas. Pero ¿qué es lo que más me gusta de este módulo? No es solo el guantelete, porque el guantelete al final viene con las 6 gemas, sino el hecho de que tú puedes hacer más difícil un villano que no lo es tanto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho agarrar un héroe aleatorio y enfrentarlo con un villano aleatorio. Si a mí como héroe aleatorio me toca máquina de guerra contra Ultron, por ejemplo, yo sé que voy a ganar, incluso si lo pongo en dificultad, en máxima dificultad, yo sé que es muy probable que gane, porque máquina de guerra se le da muy bien. Pero ¿qué pasa si le añado el guantelete? La cosa cambia, ¿no? No es solo cambiar el módulo opcional que tiene, sino añadir el guantelete. Me parece que hace que algunos villanos sean más interesantes. Agarrar un Rhino y ponerle el guantelete, ese Rhino te puede dar problemas. Agarrar un villano al que tú le haces counter, como puede ser, no sé, Zola, y tú llevas a Thor, sabes que vas a estar todo el rato sacando esbirros y que Thor va a funcionar muy bien. Ponle el guante, a ver qué pasa, ¿no? Es como que añade esa dificultad cuando tú la necesitas si es que te apetece. Aparte, en Thanos y en Loki te pueden hacer auténticas barbaridades. El hecho de descartar una gema y que esa gema tenga cuatro iconos y te hagan 4 de daño añadidos, es como pueden tener turnos muy duros. Me parece una carta muy divertida y que está muy bien que la hayan hecho módulo y que tú puedas utilizar en cualquier villano. Además es agradable el imaginar Ultron, qué pasaría si tuviera el guante, qué pasaría si Rhino tuviera el guante, que Rhino al final es un porquería. Pero con el guante, oye, puede dar problemas. Entonces me parece una carta muy divertida, muy bien diseñada y por eso se ha llevado mi top 1 de este año. Y eso ha sido todo, guapetones. Espero que me digáis qué opináis, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si algo de lo que he dicho ha sido una locura, ¿no? También espero ver todos esos drags mains locos que estáis sacando el pecho ahí. Y bueno, espero poder traeros algún vídeo más estas siguientes semanas. Voy a empezar a hacer contenido para Marvel Champions, o sea que si os interesa os pido que os suscribáis y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!